en tu trabajo. Dale, todo tuyo. Bien. Bueno, no sé si les pasó a ustedes, también comparto esto, detalle. No sé si les pasó a ustedes que alguna vez vieron uno de los programas que veían capaz cuando eran más chicos, o mismo sus mamás le han mostrado programas a ustedes de cuando eran chicos, y ustedes no podían entender cómo ese tipo de programas tenían tanto éxito y tanto éxito, porque vas observando distintas actitudes, un tanto misóginas, machistas, o que te resuenan. Bueno, a mí sí me pasó. Y desde aquí mi monografía, titulada Mujeres, Televisión y Feminismo. La imagen de la mujer en la televisión y el contexto sociocultural de Argentina desde la década de los 70 a la actualidad. Movimiento feminista, estereotipos y roles de género. Bien, comenzamos. El feminismo es un movimiento social y político que busca por sobre todas las cosas la igualdad entre los dos géneros, y en Argentina se fue dando con mayor intensidad estos últimos 5 años bajo el nombre de feminismo de la cuarta ola. Dadas las necesidades del país, las movilizaciones sociales bajo este nombre se dan por distintas causas, por ejemplo la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también la violencia de género debido al aumento de víctimas de este tipo de violencia. El feminismo no afectó únicamente a diversos ámbitos de la sociedad, sino que también llegó a la televisión. Marcelo Tinelli, que es uno de los conductores más importantes, se podría decir, de la Argentina, mostró su arrepentimiento el año pasado por una de sus actitudes en uno de estos programas los primeros años de la década del 2000. Él dijo lo siguiente: parece que hay un cambio cultural grande que excede a la televisión, hay un movimiento mundial de igualdad de género y creo fervientemente en eso. Hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí y para hoy. Dicho esto, les presento el objetivo de mi monografía, que es, en primer lugar, identificar los cambios sociales y los modos de representación de la mujer, después comparar entre los distintos estadios para finalmente concluir si la sociedad y su comportamiento afecta a los medios de comunicación y a los modos de representación, en este caso haciendo énfasis específicamente en la televisión tradicional. Antes de comenzar, me gustaría definir un par de conceptos que voy a utilizar a lo largo de todo el trabajo. En primer lugar, hipersexualización, que es la obsesión por destacar los atributos socialmente conocidos como sexuales por encima de todos los demás. Cosificación, que aplica para los dos géneros, pero en este caso vamos a hacer énfasis únicamente en la mujer, y en la cosificación sexual, que sería deshumanizar u objetivizar a una mujer, y con cosificación sexual se hace referencia a esta objetivización, pero con fines de satisfacción sexual, en este caso del hombre. Y por último, la cultura de la pedofilia, que es la hipersexualización de las niñas o la infantilización de las mujeres para que se vean más atractivas. Bien, comenzamos. Comenzamos con dos reflexiones que me gustaría mencionarlas antes de arrancar. La primera, con distintos fragmentos del texto de David Le Breton, que menciona que estamos inmersos en un mundo de dicotomías, mujer-hombre, inferior-superior, sujeto-objeto, y que las sociedades occidentales siempre colocaron a la mujer en lo inferior, en la objetivización, en lo sensible y por debajo. Por otro lado tenemos la reflexión de Simone de Beauvoir. Ella hace un recorrido histórico un poco más extenso, en donde explica la precedencia histórica, digamos, de este posicionamiento en lo inferior de la mujer. Paso a leer la breve cita que puse ahí. La humanidad es macho y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él. Él es el sujeto, él es lo absoluto y ella es lo otro. Inevitablemente con este posicionamiento de la mujer como lo otro, podemos destacar los roles de género, que vendrían a ser las tareas que le corresponden a cada persona según su género, y depende mucho del concepto de feminidad y de masculinidad que se tenga en la sociedad. Por ejemplo, los hombres son el sostén económico de la familia y son los jefes de la casa. Las mujeres se dedican a criar a sus hijos y a cocinar, por ejemplo. Y junto con los roles de género tenemos a los estereotipos, que es una percepción sobre un grupo de personas que comparten determinadas características y que por lo general están basadas en prejuicios. Es un proceso reduccionista en donde se simplifican todas estas cuestiones y que se generalizan distintos atributos por encima de los otros. Se seleccionan esos atributos y se la toma como representativa.
Este proceso lo realiza el sector dominante, por lo tanto, digamos, estos prejuicios no es que son irreales, estos estereotipos no son irreales, sino que simplemente no encajan con la realidad, porque, repito, son prejuicios. Todas estas cuestiones son construcciones sociales que están almacenadas en el imaginario social. El imaginario social está compuesto por relaciones simbólicas que almacenan la memoria socioafectiva de una comunidad. Mediante el imaginario social nosotros podemos acceder a las aspiraciones, los objetivos y los miedos de una comunidad, y además se expresa o se puede acceder mediante símbolos, alegorías, rituales y mitos. En el caso de los símbolos, la función que tienen es, mediante la producción de imágenes, poder moldear formas de ser o creencias comunes en estos movimientos continuos o discontinuos, ya sea perpetuar el orden que ya está establecido o incorporar nuevas cuestiones. Además, los sistemas simbólicos revelarían lo que está por detrás de la organización social, y su eficacia depende del grado de reconocimiento social que se le tenga. Estos símbolos, como producen imágenes, van abocadas a un grupo en particular, y este grupo lo que hace es definir su identidad mediante la diferenciación, y de esta forma generar todas estas creencias, estas cuestiones que se van formando y que indican estos modelos a seguir, que se podrían interpretar como también los estereotipos. Además, los sistemas simbólicos están atravesados por un intercambio de fuerzas subjetivas y objetivas, y los sistemas simbólicos lo que hacen es unificar el imaginario social. Por lo tanto, la realidad está sobredeterminada por el imaginario y que siempre conduce a una misma trascendencia ideológica. Con esto significa que con todo ese conjunto de concepciones y de pensamientos se conduce a un mismo rumbo ideológico. Y en cuanto a los medios de comunicación y el uso de los estereotipos en los medios de comunicación, se puede decir que los medios son el mediador absoluto y la fuente de información primaria ante lo desconocido. Refuerzan todos estos estereotipos y estos modelos y estas conductas a seguir, y además están íntimamente ligadas a la situación del mercado, por lo tanto están en constante cambio dependiendo de la audiencia. Por ejemplo, supongamos que yo no tengo conocimiento acerca de las comunidades europeas, lo que hace la televisión es tomar este estereotipo de las sociedades europeas, lo plasma en la televisión, y yo, al no conocer las sociedades europeas, al mirar la televisión y el estereotipo, tengo una idea que se toma como representativa, pero igualmente prejuiciosa, de lo que vendría a ser, en este caso, lo desconocido. Dicho eso, comenzamos con el recorrido histórico. Entre la década del 60 y el 70, a nivel mundial se dan distintos movimientos contraculturales que por sobre todas las cosas cuestionan, digamos, lo establecido, la sociedad y en general. En el caso de la Argentina, estas movilizaciones no se dan tan intensas, pero sí se dan en contra del gobierno de facto de aquel momento, que se instala en el 76, perdón. Sin embargo, surgen determinadas organizaciones, siendo la pionera la Unión Feminista Argentina, y luego se suman muchas más, como se puede ver en la pantalla, distintos movimientos, asociaciones y grupos, también ligados a otros partidos políticos, y en los últimos años, antes de la dictadura, con la intensificación de la actividad de la Triple Alianza, la Alianza Anticomunista Argentina, y con la instalación de este gobierno de facto en 1976, las feministas son interpretadas como subversivas, por lo tanto la mayoría de ellas se ven obligadas a juntarse de a grupos de manera ilegal, o algunas se exiliaron, que para muchas, bueno, resultó favorable debido a que tuvieron esta posibilidad de intercambiar información con otra gente. La función de estos grupos era que se juntaban, se llamaban grupos de concientización, buscaban un problema individual que le pasaba a cada una, le buscaban la matriz social y convertían ese problema en un problema colectivo. Bien, los estereotipos en esta época, sabemos que la mujer no era un sujeto como muy importante o muy activo en la sociedad, repitiendo esto que venía diciendo
la subordinación de la mujer, el hombre por encima, digamos, esta marca entre superior e inferior, pero igualmente había, mediante las revistas, mediante las publicidades, había toda esta cuestión de, comienza a aparecer, parecería toda esta cuestión de la necesidad de ser linda, de ser flaca, para una piel sin años, como vemos en la publicidad de la izquierda, la dieta por computadora, o mismo a la derecha, otra vez con el tema de la subordinación, un álbum de figuritas de la época que dice, amor es dejarlo pensar que es el jefe. Y por último me gustaría mostrarles la publicidad que ven ahí arriba, que trata de esto, un poco muestra otra vez la subordinación, y también un poco este sentimiento que tenía el hombre como la posibilidad de poder accionar con violencia en caso de que no le guste algo. Paso a ponerles. Los videos con manteca de mi queridito. No se dio cuenta. A los suyos, no los engañe. La margarina no es... Bien, de ese estilo hay bastantes. En cuanto a la televisión, en esta época, al ser una de las principales fuentes de entretenimiento, tenía varios canales y varios programas que estuvieron bajo un control estatal durante la última presidencia de Perón y la esposa, porque bueno, nada, en el 74 Perón fallece y queda la esposa, y por lo tanto, bueno, los canales quedan bajo control estatal. Y después de 1976, los canales pasan bajo el mando de las Fuerzas Armadas, por lo tanto se considera que en esa época no hubo programas, no se considera, no hubo programas directamente. De los programas de la época, destaqué La Tuerca, que les voy a mostrar un pequeño fragmento para proseguir con esta investigación. Este atropello. En cuanto llegue a la planta baja, lo primero que haré es ir a administración a comunicarle este tremendo accidente. ¿De qué tremendo accidente? ¿Usted no leyó un cartelito que hay en la planta bajo lo de la escalera? ¿Un cartelito? Sí. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Habiendo escalera, el propietario no se responsabiliza por lo que puede ocurrir dentro del ascensor. Bien, como les venía mencionando antes, un poco esta situación de subordinación, esta idea de hombre de poder, o sentirse habilitado de poder, en este caso, bueno, abusar de la mujer. Y un dato no menor que me parece pertinente destacar es la apariencia de la mujer, que es de contextura flaca y que estaría encajando en lo que vendría a ser los estándares de belleza de esa época. Entonces, más allá de los intentos por revertir todas estas cuestiones e intentar de emancipar a la mujer, todavía los movimientos feministas no eran lo suficientemente fuertes o tomados con sinceridad como para que evitar estas cosas, digamos. Pasamos para los 80. Los primeros años, hasta el 83, el gobierno de facto empezó a decaer y las movilizaciones sociales tenían un rumbo definido en contra al gobierno de facto. Y en el 83, con la asunción a la presidencia de Alfonsín, lo que se nota es un aumento considerable de la participación en el sector público de distintos actores sociales o de la sociedad misma, y la década de los 80 se la reconoce por la visibilización de un montón de estas cuestiones y también el impulso de distintas reformas legales, como por ejemplo la ley de cuidado de hijo en el Congreso. Además, el fin de la censura y esta democracia le permitió a las mujeres compartir un montón de experiencias y de hacer varios encuentros a nivel continental, internacional y nacional, y distintos lugares en donde también se dieron estos espacios como de intercambio, de experiencias y etc. El Encuentro Nacional de Mujeres en este caso se repitió todos los años, por lo tanto se volvió como algo rutinario, se podría decir. En cuanto a los medios de comunicación, la euforia por el fin de la censura se pudo ver
en los medios, en las revistas, debido al gran aumento de las mujeres semidesnudas en las tapas de las revistas, como bien se puede ver en las imágenes. Los estereotipos y esta necesidad de ser linda todavía no se fumaba, sino que sigue estando en los distintos títulos, como por ejemplo el shock anticelulitis, solución para arreglar determinadas cosas, y al mismo tiempo, de esta manera implícita, se podría hacer que las mujeres se sientan un poco más exigidas para lucir al igual que las mujeres en las revistas. Y un dato no menor que me gustaría destacar es que también estas cuestiones se utilizaban como estrategia de marketing, en el sentido de compras esta revista y en el interior vas a poder ver el desnudo de modelo X. Y en la televisión me limité a analizar Las gatitas y ratones de Porcel, No toca botón y A los cirujanos se les va la mano. Paso a mostrarles un pequeño fragmento de Las gatitas y ratones de Porcel para luego proseguir. Hola, señor carnicero. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Sigue jugando Tucho Méndez en Racing? ¿Cómo anda Raceli Gutiérrez? ¿Qué le pasa, señor carnicero? ¿Se quedó duro? Yo y todo lo que te están mirando, que le dan duro. ¿Qué hacen? ¡Ay, qué lindo vestidito! ¿Me gusta? Miren la agüita que me compré. Bien, en lo personal me parece increíble este video. Bien, en primer lugar me gustaría destacar la apariencia de la mujer, que está vestida como una niña, tiene un peluche en la mano, un moño y un vestido, lo que es una clara perpetuación de la cultura de la pedofilia, y la hipersexualización y la cosificación de parte de Porcel, como esta necesidad de que ante cualquier situación en donde ella se exponga o muestre alguna otra parte de su cuerpo, más de lo que ya está, Porcel expresaría sin tapujos como este deseo y esta intención, estas intenciones sexuales con la mujer. Entonces, el feminismo comienza a ser visibilizado, comienza a dar capaz unos pasos con el fin de la censura, pero en la televisión todavía no se logra ver todas estas cuestiones. Así que bueno, proseguimos con los 90, que ante la instalación de este nuevo sistema económico, que vendría a ser el neoliberalismo, surgen distintas organizaciones informales que estaban compuestas por feministas, y las movilizaciones eran, o estas reuniones se daban más que nada para buscar alternativas o soluciones más rápidas a los problemas económicos de la época. En esta época se reconoce la mayor vinculación de ONGs y de organizaciones al Estado y a distintos organismos internacionales, como también la institucionalización del Consejo Nacional de Mujeres. Además, un montón de incorporación de distintas cuestiones en la agenda pública, como la violencia sexual, la violencia familiar, y también la formación de un montón de programas de ayuda a las víctimas. Además, el resurgimiento del confrontamiento con la Iglesia Católica, debido a esta cuestión del aborto, ya que era un tema bastante recurrente en los últimos encuentros nacionales de mujeres, y ante la propuesta por incorporar el respeto, digamos, a la vida, surge Mujeres Autoconvocadas por el Derecho a Decidir, ante la reforma, esta posible reforma de la Constitución en 1924. Sin embargo, en las marchas, dentro del movimiento surgen varias contramarchas perjudiciales que no permiten que el movimiento todavía siga creciendo, se siga expandiendo y sea perdurable en el tiempo. Todavía no logra como asentarse.
Y en el caso de los estereotipos y los medios de comunicación, lo que pasa es que todo ese destape, todas esas cuestiones de euforia comienzan a aplacarse, por lo tanto comienzan a ser casi invisibles para la sociedad. Podemos ver, por ejemplo, la imagen a la izquierda, la revista con Nicole Neumann en la portada, con el título Sexy a los 12, una clara perpetuación también de la cultura de la pedofilia, y también esta insistencia como de ser linda, mantenerse flaca, delgada, sin demostrar todas estas cuestiones que forman parte del ciclo natural del cuerpo de la mujer, que vendrían a ser la celulitis, las estrías, las arañitas, las arrugas, las canas, y al mismo tiempo toda esta cuestión de las obligaciones sociales en la mujer dentro de la casa, todas las publicidades de jabones, de secarropas, eran promocionadas por mujeres, únicamente mujeres, no había presencia de hombres en esas publicidades. Y en la televisión me limité a analizar Juan y sus hermanas, El ritmo de la noche y Videomatch. En este caso les voy a mostrar un fragmento del Ritmo de la noche. Este grupo de chicas se llamaban las Tinellis y lo que hacían era tomar una canción, resignificarla y reinterpretarla después en el programa. Paso a mostrarles. El tiempo de tener, siempre joven quiero ser, yo lo conseguiré como sea, sí. Al entrar aquí, sueñan con tener el reinado de esa aquella mujer. Al salir de aquí, diosas quieren ser, que son Marilyn, hay que hacerles creer. Es mi ilusión ser siempre bella y joven, todo yo haré para lograr ese sueño, recortar de aquí y agregar de allá, y estirar de aquí y abajo aspirar, y eso rellenar, aquello cortar, como a Frankenstein, a ver lo que saldrá. Bien. En primer lugar, la vestimenta de las mujeres, la apariencia de ellas, el cuerpo casi expuesto al completo, y la producción haciendo planos por debajo, enfocando distintas partes del cuerpo, en donde se alude, se podría decir que se alude como a las intenciones sexuales o a este deseo, en este caso, del público, y el contenido de la canción, que dice que quiere mantenerse linda por siempre, eso por un lado, y ser bella y joven, ¿no? Como esta relación en que ser linda significa ser joven, por lo tanto, no solo es la perpetuación de los estereotipos y los estándares de belleza, sino también la cultura de la pedofilia, tratando de mantener esto como de ser joven significa ser linda. Así que, nada, por lo tanto, el movimiento feminista comienza, sí, se notan, digamos, estos avances, pero todavía no logran traspasar el manto mediático, por lo tanto las mujeres todavía no se ven, digamos, liberadas de todas estas cuestiones. Pasamos al 2000. Las movilizaciones sociales del 2000 se pueden analizar dependiendo de dos focos que se les pueden dar. El primero son las fechas, el 8 de marzo, 28 de septiembre y el 25 de noviembre, el Día de la Mujer, Día de la Legalización del Aborto y Día en contra de la Violencia de Género, respectivamente. Podrían ser una de las fechas, no podrían ser, fueron fechas en donde las mujeres se movilizaron, y por otro lado la situación social, política y económica. En 2001 sucede la crisis económica en Argentina, por lo tanto da lugar a este cacerolazo que es tan conocido en la historia argentina, como se puede ver en la foto, y este tipo de manifestaciones sensibilizaron a las feministas en movilizarse también por el derecho al aborto, lo cual da lugar también a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el 2003, bajo el lema Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. En cuanto a las publicidades y estereotipos, en este caso se nota
otra vez como esta necesidad de ser linda, pero se intensifica un poco más esta cuestión de que el hombre está por encima de la mujer. A la izquierda vemos, por ejemplo, una foto de una revista que se llama Hombre, por lo cual se nota que va dirigido a los hombres, con títulos, por ejemplo, como hacerlas debutar, cómo llevarte una teen a la cama sin ir preso, y una foto de Pampita, Androain, que también está el título, por ejemplo, a festejar con Pampita Androain. En la foto del medio, una tapa de Cosmopolitan que dice Sexpertas, descubrir las reglas básicas del placer y practicarlas con él, y nunca dirá basta, como esta necesidad de satisfacer al hombre todo el tiempo. Y por otro lado, las publicidades tenemos, por ejemplo, la de Mr. Músculo, donde la mujer se la ve limpiando y llega un superhombre a salvarla, y la publicidad que les voy a mostrar ahora de Brahma, que también es como un poco como remarcando esta cuestión de que el hombre, ponderando un poco al hombre. Pongo por play. Sos mía. Soy tuya. En casa tengo el Kama Sutra. Soy tuya. Policía, colegiala, enfermera. Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas, si suena reclamos o anillos. Somos tuyas, te esperamos todas en las duchas. Soy viuda, heredé una fortuna y es tuya. Son mías. Japonesas, francesas, inglesas. Somos tuyas, sabemos lo que a vos te gusta. Soy tuya, hago todo lo que a vos te gusta. Mi amor, ¿en qué pensás? Nada. Che, hay que ir hoy a lo de tu vieja. Bien, como estaba diciendo antes, ¿no? Toda esta cuestión de que el hombre es superior a la mujer y se siente superior también por decir, no sé, es tuya, ¿no? Todas estas cuestiones de también cosificación, esto de que es mía, propiedad, es tuya. Y además, como dice en la publicidad, esta necesidad de satisfacer al hombre constantemente. En cuanto a la televisión, analicé Videomatch, Ponea Franchella y Showmatch. En el caso de Videomatch, fue Videomatch hasta 2005 y después pasó a ser Showmatch, por eso la diferencia. Les voy a mostrar un pequeño fragmento de Ponea Franchella. Hola. Hola, ¿Vos quién sos? el papá de Laurita. Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy Julieta. Hola Julieta, ¿cómo te va? Bien, bien. Así que son nueva acá en el barrio, ¿no? Sí, soy la vecinita nueva. Es casualidad, ¿no? ¿Por qué? No me refiero que te hayas mudado justo tan cerquita donde vive Laurita. No. Muy cerca. ¿Cuántos añitos tenés? 17. Ah, como Laurita. ¡Arturo! Bien. En esta cuestión me gustaría destacar, por un lado, nuevamente la producción haciendo esos planos y aludiendo otra vez como al deseo sexual por Julieta Prandi, en este caso, y esto de Franchella mostrando sus intenciones también con Julieta podría ser considerado como cultura de la pedofilia o directamente pedofilia, ya que Arturo es mayor de edad y Julieta es menor, tiene 17 años tal como dice el video. Nada. Entonces, bueno, si bien el feminismo realmente, ahora sí, realmente comienza a tomar impulso, la televisión todavía sigue en su burbuja, digamos, estereotipada y hegemónica.
Ahora pasamos a esta última década que vivimos, que fue una década drástica y cambiante. Se nota una gran visibilización de la violencia de género y del aborto con la campaña nacional, y a partir de la declaración de Telma Fardín a su compañero Juan D'Artés y el hashtag Mira Cómo Nos Ponemos, lo que sucedió fue como un incentivo para todas las mujeres de poder hablar y declarar estas cuestiones que son tan feas de vivir y tan traumantes. Por lo tanto, es toda una nueva movida que comienza a darle más espacio a la mujer y a la sororidad, que vendría a ser como uno de los pilares de este movimiento. Esto se vio no solo en las calles, en las movilizaciones, sino también en la televisión, con programas como 100 días para enamorarse y Separadas, en donde, bueno, el primero de ellos visibiliza el acoso callejero, las relaciones tóxicas, y el aborto también. En el colegio, que es donde uno de los personajes asiste, se da un debate en torno a la despenalización del aborto y todas estas cuestiones. Y por el otro lado, Separadas visibilizan justamente en esa escena la violencia psicológica, digamos, la violencia de género psicológica, la chica con la pareja que la maltrata psicológicamente. Además, surgieron un montón de blogs y de publicidades que buscan resignificar distintos conceptos como el amor propio, la belleza, digamos, y en el caso de las publicidades, por ejemplo, de los productos de limpieza, la resignificación de la responsabilidad real de las tareas domésticas. Paso a mostrarles un fragmento, una publicidad cortita, en donde muestra un poco esto. Mirá. Te limpié toda la heladera. Todo, ¿eh? La rejilla. Los estantes los saqué los 3. Todo, las paredes. Y el freezer completo. El cajón de la verdura ese que es un asco lo limpié, la puerta. Todas las juntas. La heladera la corrí y la limpié atrás. Atrás de la heladera limpié también. Bien, como que comienza a visibilizarse estas cuestiones de, bueno, resignificar la responsabilidad real de las tareas domésticas. Sin embargo, todavía persisten estas propagandas, estas publicidades que insisten con esta cuestión de mantenerse lindas, mantenerse jóvenes. A la derecha, por ejemplo, Catherine Fulop promocionando un spray anticanas, o la portada de la revista en el medio, donde dice, no sé, Operativo Piernas, una dieta contra la celulitis, la retención de líquidos, que repito, son todas cuestiones que forman parte del ciclo natural de una mujer, que son normales. E igualmente los medios de comunicación siguen insistiendo con estas cuestiones. Y a la izquierda, por ejemplo, Romina Malespina, que es un gran ejemplo para aquellos productores que siguen creyendo que una mujer con poca ropa o con ropa ajustada puede servir como estrategia de marketing para atraer un poco la audiencia. Y bueno, a la derecha los comentarios que recibe. Entonces, terminando un poco con la investigación, tenemos en primer lugar que la televisión tiene el poder de influenciar y de moldear nuestra cultura, que es un tanto cierto, porque la cultura está en constante cambio, y lo que hace la televisión es funcionar como una caja de resonancia. Y no solo eso, porque la televisión puede ser un arma de doble filo, ya que no solo funciona de esa forma, sino que también puede generar y propagar nuevos entramados sociales, nuevas formas de actuar, como pasó en la década de los 80. Al fin de la censura provocó tanta euforia que los medios de comunicación empezaron a propagar nuevas formas de tratar a una mujer y nada, de la actitud frente a ellas. Además de Marcelo Tinelli, hubo varios humoristas que luego se arrepintieron o se sintieron avergonzados de sus actitudes, como Jorge Porcel, que fue el que vimos en los 80, que nada, después de incorporarse a la comunidad evangélica, en uno de sus últimos testimonios comentó que era un proyecto del diablo y que estaba muy arrepentido de las actitudes que tuvo él. Y Fred Villarreal, que interpretaba a Figuretti, que es un personaje de Videomatch de la década de los 90, que dijo que las cámaras ocultas estaban arregladas y que le da vergüenza, que no volvería a hacer.
Sin embargo, todavía persiste esta perpetuación implícita de los estereotipos. Las mujeres que hacen su aparición siguen formando parte de ese pequeño grupo de gente que encaja en los estándares de belleza, encaja en los estereotipos. Por lo tanto, se trata hasta cierto punto de una decisión personal, como esta situación de si seguir o no con las imposiciones y de no sentirse presionado en caso de no hacerlo. Pero, no obstante, no es casualidad que los canales más conocidos de la televisión comiencen a visibilizar estas cosas. Efectivamente, la sociedad y todo su movimiento, todas estas últimas movilizaciones de estos años, sí generaron cambios en las formas de representar a la mujer. Por lo tanto, es posible cambiar las percepciones y los estereotipos que están almacenados en el imaginario social, y es responsabilidad de nosotros, en realidad, como sociedad y como consumidores, de estar presentes en todo este proceso de selección, de categorización, y poder cambiar el rumbo de esta trascendencia ideológica a vivir todos en una sociedad más justa y más libre. Dicho eso, gracias a todos por escuchar, espero que les haya gustado, y bueno, eso. Y punto Gracias. final. Aplausos para Tiziana. No sé si el resto de los que pudieron escuchar, ¿les gustó? Obviamente son todos Sí, amigos, por lo cual si muchísimo. uno dice no me gustó, está complicado. Súper indignante. A mí me es un trabajo súper interesante. Muchachos, ¿qué les pasó? A ver, estoy pensando, los voy a traer como a la defensa. ¿Qué les pasó a los de quinto? ¿Les gustó? Puede uno sacar a hacer como una quitada de micrófono. A mí me encantó. Bien, a vos te encantó, bien. A mí me gustó un montón también. Bien, Lucina. Igual de nuevo, no pueden decir lo contrario. Es como casi es como buscar. No, igualmente estuvo muy buena y estuvo muy buena la oralidad. O sea. Bien, buena oralidad, bien, me parece que está correcto. Bien, Tizi, la verdad que me parece que es un tema interesante. Yo no me acuerdo cómo llegamos a esto. Sé que era otra cosa originalmente tu idea, o no sé si era un poco más focalizado en algo específico, y yo te dije hacerlo un poco más como en continuidad. Me parece que le diste una vuelta interesante. Elogio particularmente tu selección tu selección de videos, básicamente, porque dentro del conjunto de videos y explicaciones, obviamente, para el que no leyó la monografía de Tiziana, tiene mucha más explicación, mucho más como escenas de diferentes como programas que nada, son relevantes para lo que estás queriendo decir. Pero nada, yo no sé, se me ocurrió pensar en esto cuando estaba lo de poner a Francella. Yo decía, bueno, de los tres que pusiste previo a que le empezaras como a poner un clic sobre uno, decía, espero que haya elegido poner a Francella. Y habías elegido poner a Francella, y lo mismo me pasó con, bueno, igual las de Porcel son todas iguales. Yo reconozco que me he reído muchísimo con tus descripciones, te lo he hecho, de hecho en comentario, pero en realidad es medio triste, es como yo coincido con vos. A ver, te reís, pero te indignás en el fondo, porque ya pasó mucho tiempo de esto y te indignás, y un poco a mí me lleva siempre la reflexión, que no es un dato menor, que uno siempre ataca la cuestión como obviamente de lo que es como la masculinidad y bla, 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 pero también yo siempre digo, por ahí me van a salir a matar ustedes, digo, también tiene que ver con una mujer aceptando, un grupo de mujeres por lo menos aceptando eso, económicamente porque les conviene, porque obviamente es un sueldo, es un laburo, pero la mujer, a esta cuestión de prestarse para formar parte de esa televisión del momento, que considera que eso es hegemónico, que es... Pero bueno, sí, nada, o sea, no puedo, no es para salvar ni mucho menos. Considero que es muy desagradable ver lo de Olmedo y Porcel, y realmente me llama muchísimo la atención que 50 años atrás un programa de esas características haya sido tan grosso, ¿no? Porque Olmedo y Porcel son como emblemas de lo que es el entretenimiento argentino, más allá de su arrepentimiento posterior. Y sí, lo que me llama la atención, que es algo que yo te lo rescataría, tiene que ver con, en mi cabeza es como que yo imaginaba, pero porque no soy un tipo metido en la cuestión del feminismo y todas las corrientes que se han dado, imaginaba que por ahí, a medida que uno pasaba las décadas, se volvió un poco más
se volvía menos objeto la mujer y eventualmente se volvía más sujeto. Y lo que me voy encontrando con tu exposición en un par de programas es que en realidad medio que en paralelo la sociedad va avanzando hacia determinados niveles de conciencia respecto de mujeres y cuestiones que son estrictamente femeninas, pero que la televisión no acompaña generalmente eso. O sea, es como que se mantiene como un anclaje en el pasado y siempre tenés esta cosa de perpetuar la lógica como muy estereotipada, sexualizada y todo lo que dijiste al principio. Sí me parece que está bueno esto último, identificar por ahí en un momento más actual, como consecuencia de una movilización un poco más amplia, una toma de conciencia un poco más amplia, incluso, no sé, se me ocurre pensar que tu monografía también es producto de eso, ¿no? O sea, yo siempre digo, en los últimos 3 años, 4 años, 3, vamos a poner 3 años, nunca vi tantas monografías orientadas a cuestiones como de género o de sexualidad o de mujer, y que tiene que ver con un clic que creería yo que la sociedad le ha hecho en estos 3 o 4 años. Yo identifico ese 8M hace un par de años atrás como tan masivo, nada, que te ha llevado incluso a una pavada, pero te ha llevado incluso a dar ESI en las escuelas, cuando ESI es algo que existe desde antes, pero que nadie mucho lo acataba. Entonces, desde ahí me parece que está buenísimo. Que sos heredera, ¿no? de ese cambio de cabeza. Se me ocurre preguntarte en función de lo que es la materia. Digo, si pensamos, sobre todo me quedé con esto último de la presentación que dice, no es casualidad. No, o sea, no es casualidad del cambio y de que bla, bla, bla. ¿Estaríamos en condiciones de pensar, por ejemplo, que estamos en presencia de un cambio de paradigma? Siempre pensándolo desde el punto de vista kuhniano, ¿no? Digo, ¿por qué estaríamos en presencia de un cambio de paradigma? Sí, porque se me ocurre más que nada como que ya pasamos la etapa de crisis, que vendría a ser toda esta ruptura de este paradigma, de esta concepción de la mujer como objeto, y pasar, digamos, estarían como apareciendo estos nuevos paradigmas o estas nuevas concepciones en torno a, otra vez, son como resignificaciones, las tomo yo, ¿no? De distintos conceptos que anteriormente eran conocidos como tal y tal cosa. No sé, antes la casa la limpia la mujer y con esta ruptura de paradigma y esta nueva búsqueda de las nuevas concepciones, nos encontramos con que las tareas domésticas son responsabilidad de los dos. O sea, de la gente que viva en esa residencia, o que reside ahí. Coincido. Yo nunca había visto esa propaganda, pero la que sí vi que es muy actual, que la tiene que haber visto todo el mundo, el que ve tele, esa que dice, no me ayudes. Sí. Es fantástica. Dice, no me ayudes, y vos no entendés muy bien a dónde va. Y después al final te dice, no me ayudes, laburá conmigo a la par, porque no es que me estás ayudando a hacer una tarea doméstica. Porque la tarea doméstica no es mía, en realidad, no es mía mujer, o sea, es tuya, o sea, somos pareja, y en realidad en este caso laburamos los dos en pos de tener la casa limpia. Perdón, ¿qué ibas a decir algo? No, que en lo personal, la primera vez que la vi, la publicidad, me asusté, porque dije, a ver a dónde termina, porque yo me imagino que decía, tipo, como que no me ayudes porque yo puedo sola, me imaginaba alguna cuestión así, pero nada, después fue como, suspiro. Sí, no, tal cual. Es que en realidad, ojo, esto que te pasa a vos también tiene que ver con que yo coincido plenamente con vos, no estamos absolutamente en el nuevo paradigma. O sea, estamos en la transición. Entonces, por eso a vos te asusta todavía decir, a ver, ¿qué vas a decir con el no me ayudes? Porque no estás seguro de que vas a decir, trabaja conmigo. Vas a decir, no, yo puedo solo ser una mujer, tú, y de repente, artículo de limpieza para la mujer, y decir, pará, o sea, volvimos para atrás. Pero tiene que ver con esta transición que a mí me parece muy piola. Me acuerdo que en algún momento charlamos incluso, no sé si, sí, creo que con vos lo habíamos charlado, esta tipa como de casados con hijos, que nunca me acuerdo el nombre, que te dice, mira, no quiero formar, no sé si hay una cuestión económica o no, digo, pero la tipa dice, no quiero porque había un tipo de chiste, un tipo de humor en el 2000, o fines de la primera década del 2000, que ahora no se corresponde con lo que soy yo, o sea, claro. Más allá que después nos han llegado arreglo económico y bla, 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 ¿no? Digo, eso nunca lo dejaría de lado. Bien, tenemos eso. Segundo, se me ocurre pensar, digo, si uno pensar en este cambio de paradigma, ¿no? O sea, esta concepción de mujer, obviamente, vista desde otro enfoque, sin la sexualización y bla, bla, bla. ¿Cómo relacionarías, por ejemplo, esta concepción con un enfoque de tipo revisionista? Sí, se me ocurre como tratar de revisar, ahora en este caso, en vez de revisar la historia, revisar
sí, la historia, pero digamos, de la concepción de una mujer, digamos, esto que hice yo, por ejemplo, revisar todas estas cuestiones o cómo se la tomaba una mujer, digamos, en este caso, no sé, irme hasta la década de los 70, mirar cómo era, después irme a los 80 y hacer como una resignificación y como hacer una revisión de esas cuestiones. Sí, yo coincido con vos. Sí, o sea, estaríamos como... A ver, no es casual también que uno tenga este tipo de libros como la historia, no sé cómo es Las mujeres en la Argentina o algo así, de Piña, de las que hablábamos en algún momento. O sea, me parece que también coincide con este clima que coincido con vos. No estamos en esa nueva ciencia normal de Kuhn, pero estamos como en esa transición hacia. Y eso te permite obviamente influir en este caso una perspectiva incluso como histórica, ¿no? O sea, mirar o incluso desnaturalizar, no pensar que esto está bueno y que es para todos... a ver, que tiene que ser así, básicamente hay una revisión, sí, del rol de la mujer en esos diferentes momentos históricos. Coincido. Se me ocurre cruzártelo casi como una obviedad, se me ocurre cruzártelo con cuestiones de la escuela francesa de Annales. Digo, de alguna manera vos sos como muy heredera de los enfoques o de los planteos de esa escuela. ¿Cuáles serían los aportes de esa escuela en vos? En primer lugar, el hecho de que mi monografía es interdisciplinaria, que no es netamente histórica, sino que también tiene comunicación, se podría decir antropología, sociología, y además toda esta frase de todo es historia o todo es una fuente válida, como que yo únicamente no uso fuentes bibliográficas, sino también audiovisuales o, bueno, únicamente visuales en el caso de las imágenes. Estamos de acuerdo. Lo otro que se me ocurre pensar, que por ahí lo tenés, pero creo que es bastante sencillo, si pensamos en el enfoque por ahí que vos le das al objeto de estudio, ¿no?, de tu trabajo, ¿se respondería o se aplica? A ver, ¿sería un enfoque que responde a la lógica de subyacencia o de visibilidad? Perdón, ¿puedo decir algo? Porque esto es lo mismo que le preguntaste a Mati y son temas que yo no recuerdo haber visto en evolucionismo. Bien, a ver, pensá, vamos a pensarlo de otra forma. Digo, aquellos enfoques, cuando uno clasifica paradigmas, define visibilidad y define subyacencia. La visibilidad es aquel objeto de estudio que vos comprendés que considerás que comprendés rápidamente, simplemente a través de los sentidos. O sea, vos podés identificar rápidamente ese objeto de estudio. La subyacencia es aquella concepción que de alguna u otra forma entiende que para comprender ese objeto de estudio tenés que ir por detrás de lo visible. Subyacencia, entonces. ¿Por qué? A ver. Porque si bien son cosas que se pueden ver capaz a simple vista con esta mentalidad, uno, o por lo menos yo, tuve que hacer una relación en el sentido de cómo la sociedad tomaba esas cuestiones, porque a mí lo que me interesaba más es el efecto de la sociedad y de los cambios sociales en la televisión, digamos, si esos cambios se veían y se reflejaban. Entonces me parece que no es algo que se puede ver a simple vista, digamos, no es algo que yo leo en una bibliografía y que lo puedo poner y que me queda exacto al punto donde quiero llegar. Parece que hace referencia a eso. ¿Cuán contenta estás con tu trabajo, Tiziana? Bastante. ¿Bastante? ¿Lo disfrutaste? Muy. Bien. Sí, porque... Buenísimo. Igual podés decir la verdad, ya está, ya pasó. No, perdón, es una cosa, nada más. No, que me gustó mucho, pero porque sentía como, o sea, además de que me gustan mucho los medios de comunicación y la televisión, como que es algo que veo todo el tiempo en las redes sociales o incluso entre nosotras que lo vamos charlando, no sé, escenas que son medias polémicas, y como que me pasaba que cuando encontré el tema fue como, bueno, como que sentía como esta necesidad o capaz esta cuestión de querer plasmarlo en algún lugar, y bueno, en este caso fue la monografía, y estoy re contenta y súper satisfecha. Bien, yo estoy como súper contento también con el trabajo, me parece es un laburo muy logrado, bastante serio me pareció, incluso, a ver, porque me parece es un buen ejemplo de trabajo serio, laburado con fuentes que son, que no son serias, o sea, no son como la fuente formal que uno imagina cuando habla de investigación. Por ejemplo, una pavada te voy a decir, pero me acuerdo cuando asumió Macri,
allá 2015, tipo 2015-2016, el tipo sale a decir que cuando se pone a ver las cuestiones de CONICET, o sea, los becarios de CONICET, se empieza a dar cuenta, no sé quién habrá intervenido CONICET, ¿no? Digo, pero quién se habrá puesto al frente de eso. Lo que dice es, la verdad es que hay un montón de gente becada, para doctorados o lo que sea, y los trabajos son, ¿cómo fue que dijo? Los trabajos son como como un mamarracho, básicamente. Entonces empiezan a decir algo así como, los trabajos son sobre el análisis de Mafalda, sobre el análisis de historietas, y yo pensaba, digo, esto habla de un desconocimiento absoluto del tipo que está dedicándose a CONICET respecto a lo que es una fuente para las ciencias sociales. O sea, porque sea Mafalda no quiere decir que sea un trabajo malo, o que sea un trabajo de menor calidad. O sea, porque no tengas una fuente que sea del Congreso escrita formal, no quiere decir que no puedas hacer un trabajo de muchísima calidad. Y me parece en ese sentido se entroncan estos trabajos como los de Abril Laranga, que de repente decís, che, pero la analizaste Harry Potter. Bueno, sí, pero no es Harry Potter por Harry Potter, es los programas de televisión más populares de la Argentina del momento, mirados desde un enfoque un poco más serio. Sí me llama muchísimo la atención la persistencia de Tinelli en los programas. O sea, es como tóxico Tinelli. O sea, yo ya llegué a esa conclusión hace tiempo, digo, pero es como tóxico en los 90, tóxico a principios del 2000, tóxico de la década o sea, es tóxico a lo largo de todo el recorrido histórico. No lo podemos en los 70 porque era chico, probablemente, y no tuvo el programa. Pero muy loco, muy loco. La verdad, Tiziana, te felicito. Es un lindo trabajo, es una exposición muy clara, con una buena selección de fuentes para demostrarnos un poco lo que querías decir. ¿Alguno quiere decir algo más? Bien, nada más. Tiziana, estás liberada. Después a lo largo del día te aparecerá la grilla con correcciones, con cosas marcadas y demás. Vamos a hacer una cosa. Frenamos esto, es más, freno ya la grabación, un segundo. Sí, ahí no, así.